Vamos a invitar a subir a este escenario a la presidenta del comité organizador del CIRS, la doctora Alessandra Minichelli, por favor. También al señor rector de la Universidad de Buenos Aires, el profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor doctor César Albornoz, y al embajador, que lo recibimos con un fuerte aplauso, Samuel Piñeiro Guimaraes Neto. Y agradecemos también la presencia de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires e invitados especiales. A continuación, el profesor doctor César Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, formulará el elogio académico del embajador Samuel Piñeiro Guimaraes Neto. Nuestro invitado, a quien esta universidad distingue con el doctor honoris causa, es un prolífico autor de libros, artículos e investigaciones sobre relaciones internacionales. Su pensamiento revela a un ferviente defensor de la participación en esquemas de integración como alternativa estratégica para países en desarrollo. En el 2006, año en que recibió el premio al intelectual del año que otorga la Unión Brasilera de Escritores, había salido a la luz uno de sus libros más influyentes, Desafíos de Brasil en la era de los gigantes, en el cual plantea que ningún país pequeño en América del Sur viabilizará su desarrollo y progreso aisladamente ante los grandes bloques económicos y geopolíticos en configuración. Las obras, la trayectoria diplomática y política y el trabajo académico de Guimaraes Neto abordan un amplio espectro de cuestiones, pero sus preocupaciones relevantes tienen que ver con el imperativo ético de un mundo más justo, la necesidad de corregir asimetrías entre los países desarrollados y los emergentes, y con la tarea de conformación de un bloque regional fuerte desde América Latina, indispensable para superar las desigualdades extremas que aún subsisten en nuestras naciones. También reflexiona sobre la crisis ambiental como una amenaza global. Su mirada sobre el desarrollo y la democracia convergen con la visión de ilustres pensadores contemporáneos como Aldo Ferrer y Marcos Reutemann, tal como se observa en la compilación que acaba de publicar el Instituto Social del Mercosur en homenaje a Robert Castell. A su vez, presentó una propuesta para incrementar los recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, mecanismo solidario de financiamiento propio de los países que lo integran, con el objetivo de disminuir los desequilibrios entre las naciones que integran el bloque, creando fondos sectoriales para financiar estudios y proyectos comunes y para mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas de los Estados parte. El pensamiento y las enseñanzas de nuestro homenajeado pueden iluminar el futuro regional. Vislumbra con seguridad la posibilidad cierta de cambiar las reglas para que sean más favorables a los países en desarrollo, para que la región construya sus propias políticas públicas acorde con las realidades de cada país. En estos postulados se sustenta su estrategia de creación de un polo en torno a América del Sur. La cuestión que motiva en él una inquietud permanente es la profundización de la brecha entre los ingresos de los países desarrollados y subdesarrollados, que conlleva un aumento de las crisis sociales, con movimientos migratorios hacia los países y regiones con mayores oportunidades de empleo. Dentro de este esquema, Guimaraes señala los peligros de nuestra inconclusa integración regional. Estima necesario reformular los organismos internacionales para asegurar la representatividad de otros países. Las convicciones de este hombre fortalecen el espíritu integracionista y las más ambiciosas aspiraciones de consolidar el Mercosur para imprimir efectividad económica a vuestra comunidad de naciones. En mérito a estos valores que están presentes en la conciencia colectiva de nuestros pueblos, es un orgullo para nosotros entregarle este doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.
A continuación, el rector, profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri, hará entrega del título y la medalla que acreditan como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires al embajador Samuel Piñeiro Guimaraes Neto. Por último, entonces, escuchamos al doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, embajador Samuel Piñeiro Guimaraes Neto, por favor. Boa noite a todas as senhoras e todos os senhores. A todas ustedes, quiero en primer lugar decirles que para mí es un honor extraordinario recibir el título de manos del decano Barbieri, el título de honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Es un honor enorme para mí. Es algo que me voy a llevar conmigo a mi país de vuelta y quiero decirles que siempre estará presente conmigo esta oportunidad. Quiero agradecerles las palabras tan generosas en relación a mi persona. Quiero agradecer también a la organización de este tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, en nombre de la doctora Minichelli. Quiero también saludar al doctor Bernardo Klicksberg, a la doctora Minichelli. Me mostró que por tercera vez puede organizar un congreso tan extraordinario, reunido aquí, reuniendo a 2 premios Nobel, ¿no es así? Rigoberta Menchú y Cagliarte. Y alguien que también merecía el premio Nobel por lo que podría ser, que es el presidente Lula. Retiró de la pobreza de Brasil a 40 millones de personas. Creo que vale por lo menos por 3 premios Nobel, uno por cada 10 millones. Y todavía me sobran 10 millones. Bueno, muy bien. También quiero agradecer la presencia del ministro tan querido, y con el que tuve tantas oportunidades para aprender, y también quiero saludar a la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social y también a Agenda Abierta Latinoamericana para la responsabilidad social en la persona de su director Hugo Barsky. Quiero comenzar estas palabras en términos más formales y quiero agradecer también la presencia de mi mujer que está acá. Por todo lo que ha hecho durante los últimos 17 años. Todo lo que hice en los últimos 17 años se debe a ella y le agradezco mucho su presencia acá. También quiero saludar a toda la nación argentina por la aprobación en la Asamblea de Naciones Unidas, la resolución sobre la reestructuración de la deuda. Es un paso sumamente importante para la futura creación de un tratado internacional que reglamente la renegociación de las deudas soberanas. Dicho esto, también quiero decirles que apoyo con toda firmeza la reintegración del territorio argentino de las Islas Malvinas, hoy ocupadas ilegalmente. El tema que me fue asignado es la cuestión de América del Sur, la crisis y China. Son 3 temas sumamente interconectados. Voy a empezar por el medio.
ni por el final ni por el comienzo. La cuestión de la crisis internacional. Tengo que ir midiendo el tiempo que me han dado. Acá tengo a mi cronómetro. Pero descuéntenme los minutos iniciales, con los saludos. Con relación a la crisis internacional, en primer lugar, el origen de la crisis internacional se da en el proceso de globalización y de financiarización de la actividad económica a nivel global. Y a partir de una teoría neoliberal sobre el sector financiero. Como dijo hoy el presidente Lula, la crisis nació en los países altamente desarrollados. Ellos son los responsables por el comienzo de la crisis y entre ellos el sector financiero, donde se ha gastado 3 trillones de dólares y la crisis no se ha resuelto. Continúa con elevados niveles de desempleo y bajos niveles de actividad económica, siendo que la crisis hace posible, inclusive pone en riesgo la propia unidad europea tan duramente construida y ahora sujeta un cierto flujo de migrantes. Los países se congratulan de recibir a 20.000, 30.000 inmigrantes, cuando en Egipto solamente hay 2,5 millones de inmigrantes. Los países se congratulan después de haber sido la causa de esos flujos migratorios. Provocaron ellos esos flujos migratorios a través de intervenciones absolutamente ilegítimas con Afganistán, Irak, Namibia. Se han provocado situaciones de destrucción de la estructura productiva de esos países y atacaron a sus poblaciones, a los niños que ahora se ahogan en el Mediterráneo, a las madres. No hubo ningún sentido de responsabilidad social en los ataques hasta hoy de los ataques producidos. Van y bombardean sin que haya ningún riesgo de pérdidas humanas para ellos, pero alcanzan las poblaciones civiles bajo el pretexto de que tal vez sean terroristas. Muy bien. Esta crisis tiene su comienzo en el pensamiento neoliberal, que se refiere a la reducción del Estado al mínimo, a la desregulación de todos los sectores. Y finalmente llevó a una situación económica que hoy se clasifica como de estancamiento secular, como si algo natural, un proceso de estancamiento secular. Algo que pasó, ¿es algo que pasó o algo que va a venir? O lo llaman de nueva normalidad económica. Es una situación de baja actividad económica, elevada desocupación, reducción de los derechos laborales, corte en los programas sociales, reducción de la posibilidad de que el Estado ayude con acciones a los segmentos más pobres y más vulnerables. A ellos lo llaman nueva normalidad. Qué interesante. Nueva normalidad. ¿Normalidad para quién? Pues, muy bien. Esta crisis hace que se genere en el mundo desarrollado una serie de políticas que van a afectar sumamente a América Latina y a América del Sur.
En primer lugar, la reducción de la actividad económica nos perjudica como exportadores, perjudica nuestra actividad económica, genera desocupación y dificultades en nuestros países. Segundo, y creo que es interesante, ya se está aplicando en algunos países de América del Sur, inclusive en el mío, son los programas de ajuste que ya revelaron su fracaso en los países altamente desarrollados, como dijo hoy el expresidente Lula. Programas de ajuste son ajustes que se hacen justamente en perjuicio de los más pobres, porque por un lado argumentan que no puede haber aumento de los impuestos. Voy a dar un ejemplo sobre qué significa esto. Recientemente en mi país, la Secretaría de Recaudación Pública reveló que por primera vez los niveles de concentración de la riqueza y del ingreso, voy a dar un número, 71.740 personas tienen un ingreso mensual de 160, que supera los 160 salarios mínimos, tienen un ingreso anual de 300.000 millones, 700.000 personas. Sobre ese ingreso de miles de millones de reales, no pagan impuestos por 2/3 de ese ingreso que proviene de rendimientos de su capital. Solamente 2 países del mundo no pagan no tributan los rendimientos de capital: Estonia y Brasil. Y en Brasil hay una enorme convicción de que no hay que aumentar los impuestos. Se cobran, pero no se pagan. No hay necesidad de aumentar y poner nuevos impuestos. Solo hay que cobrar el impuesto a las ganancias a las personas, 70.000 personas que no pagan impuestos a las ganancias sobre 2/3 de sus ingresos. O sea, son miles de millones de reales. Estas personas, de las cuales yo siento pena, tienen un patrimonio de 1.200 billones de reales. Son los mismos que constituyen lo que se llama el mercado. Son esas personas y que se quejan de cualquier aumento de impuestos. Esto no debe preocuparnos porque están imbuidas de profunda responsabilidad social. Creen que cumplen con su responsabilidad. En fin. Otro aspecto importante de la crisis es que una de las estrategias de salida de la crisis de los países altamente desarrollados, como dijo el expresidente Lula, al cual cito por 5ª vez después del discurso maravilloso que dio hoy, y que fue prácticamente aplaudido todo el tiempo, con pequeñas interrupciones en donde no hubo aplausos, pequeñas interrupciones apenas. Y él menciona que estos países desarrollados tratan de salir de la crisis a través del proteccionismo, que significa dificultar nuestras exportaciones a sus mercados. Como él dijo, son librecambistas cuando se trata de abrir sus mercados. Cuando se trata de abrir nuestros mercados, cuando se trata de los de ellos, no. Y lo hacen por varias razones, ¿no? Y tratan de aumentar sus exportaciones de todas las formas posibles. Entonces el superávit, por ejemplo, que en mi país tenía con Estados Unidos, se transformó en un enorme déficit. Una combinación de proteccionismo y de un esfuerzo exportador enorme. El segundo aspecto que también se relaciona con la crisis es que se demoró
para que no llegara a los países emergentes. China corresponde a un fenómeno económico y social también. China retiró de la pobreza a 300 millones de personas. Es algo extraordinario. China significó la mayor transferencia de capitales y de tecnología de los países avanzados a un país subdesarrollado. Una transferencia enorme también había ocurrido en Estados Unidos, donde hubo una enorme transferencia de personas y de tecnología y de capitales a un territorio que ellos decían que era un territorio desocupado. No era tan desocupado, ¿no? No estaba desocupado, pero en fin. Entonces, China se transformó seguramente en la segunda mayor economía del mundo en términos de PBI, desde el punto de vista nominal. La mayor exportadora, el mayor país comerciante exportador del mundo. Y es un país que se caracteriza por sus enormes exportaciones de productos manufacturados con bajo precio y enorme importador de productos primarios. Y eso ha tenido un efecto enorme en las economías de América del Sur y de América Latina en general. Hemos visto que China se transformó en el principal socio comercial, uno de los tres principales socios comerciales de la mayor parte de los países. ¿Dónde está mi imagen? ¿No está más? ¡Ay, qué lástima! Sentía mucho placer. Pero no es un problema, ¿eh? Lo veo acá, lo veo de este lado. No voy a intentar hablar en castellano, porque no se va a entender. No se va a entender mi exposición. Bueno, muy bien. Entonces, lo que sucede es que China hizo un gran esfuerzo de desarrollo económico y empezó a crecer desde 1979 hasta el 2009-2010 con una tasa promedio del 10% anual. Es algo extraordinario. Y es una situación de estrecha simbiosis con los países altamente desarrollados. Estrecha simbiosis. Los enormes superávits comerciales de China que hacen que China tenga reservas por valor de cerca de... No sé ni cómo se dice en castellano, 4 trillones de dólares. 1.000 millones es un billón, bueno, creo que son 4 trillones como reservas, que están aplicados en un 70% en títulos del Tesoro norteamericano. Ah, gracias. Gracias, me ayuda a mi vanidad. Entonces hay un proceso de estrecha simbiosis entre la economía de los países altamente desarrollados que están presentes. Las grandes empresas internacionales están presentes en China y exportan de China. Su tecnología y su capital se encontraron con la mano de obra disciplinada y barata, y con grandes subsidios del Estado. Entonces es una situación que hace que la política internacional sea compleja, porque China disputa la hegemonía política, económica de Estados Unidos y de Europa. Con Europa ya eso sucedió. Pero al mismo tiempo
es muy favorable a los intereses económicos de las grandes potencias industrializadas. Muy favorable. China, que debería ser un ejemplo para nosotros en América del Sur, en el Mercosur, en América del Sur y América Latina, hizo todo esto con la ayuda del capital extranjero, también con el capital nacional chino, las grandes empresas estatales chinas, en general comandadas por exmilitares. Eso es muy común. Las grandes empresas estatales están dirigidas por exmilitares de alto nivel. Yo me sorprendí al llegar al aeropuerto de acá en Buenos Aires y ver las puertas de salida de los pasajeros. Había un anuncio de la tercera productora mundial de smartphones. ¿Quién diría esto, no? Hace unos años pensábamos en anuncios. Hay una empresa finlandesa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nokia. Nokia. La que produjo los primeros celulares. Bueno, no me acuerdo. Creo que es Nokia. Nokia, sí, Nokia. Me ayudaron de acá de la platea. Y a esto me recordó el nombre. Nokia. Ya no voy a decirlo mal, Nokia, no, es Nokia. Tal vez se la haya vendido a alguna empresa china. Bueno. Entonces existe esta simbiosis de intereses económicos, financieros, en gran escala. No solo sustenta los niveles de vida de una sociedad, de la sociedad norteamericana, sino que permite a las grandes empresas multinacionales que tengan tasas de ganancias extraordinarias. La misma máquina que funcionaría en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, pagando salarios mucho mayores a los obreros, esa misma máquina funciona en China con el mismo propietario, que es una empresa extranjera, y los rendimientos corresponden a inmensas ganancias hacia las sedes de estas empresas. Pero China hizo todo esto con la disciplina del capital extranjero, haciendo que el capital multinacional asumiera determinados compromisos de exportación, de uso de insumos nacionales y compromisos de transferencias de tecnología. Se da algo curioso, se crea una fábrica china al lado de una fábrica extranjera. Y de esa forma, eventualmente, los ingenieros chinos empiezan a fabricar, los ingenieros extranjeros pueden fabricar en una fábrica que después va a ser China. Les doy un ejemplo. Una vez el presidente de una empresa internacional dio declaraciones al New York Times sobre la instalación de una fábrica de esa empresa Boeing en China. Y el periodista le preguntó si no tenía miedo sobre la posible piratería de la tecnología de Boeing por los chinos. Y el presidente de Boeing dijo que no tenía miedo porque Boeing se iba a mantener en la vanguardia tecnológica. De todas formas, es un proceso de transferencia de tecnología, pero no de la tecnología del papel, transferencia de tecnología en la creación de industrias chinas que usan la tecnología más avanzada debido a la instalación de esas empresas. Y muchas veces los chinos van al exterior y compran fábricas enteras y las llevan hacia China. Muy bien. 5 minutos. Caramba. No llegué todavía a América del Sur. En el cronómetro fijé 20 minutos. Está bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a América del Sur rápidamente, en 5 minutos.
Estamos en una situación de enormes desafíos en América del Sur, en América Latina. Esos desafíos derivan de la situación de nuestros factores productivos. En primer lugar, la situación de que nosotros tenemos enormes beneficios naturales y los compradores también de nuestros productos primarios que provocan un proceso de primarización de nuestras economías, de desindustrialización, porque también de allá vienen productos manufacturados. Segunda situación de nuestro capital, gran parte del capital instalado de gran tamaño, en mi país por lo menos hoy en día es el capital de empresas multinacionales de gran tamaño. Puedo recordar toda la industria automotriz, lo que también ocurre en la Argentina en buena medida y en otros países del Mercosur. Este es un problema grave desde el punto de vista de la balanza de pagos. Rápidamente, la cuestión de la situación de la mano de obra. La mano de obra tiene que ver con la responsabilidad social y trato de llegar al tema del Congreso, la empleabilidad y el federalismo. La mano de obra en situaciones muchas veces tiene una precariedad y hay enormes programas sociales que desde el punto de vista fundamentan una economía abierta en que haya mercados mayores para la producción. Y la situación es extremadamente precaria. Hay polos dinámicos de producción de nuevas tecnologías, pero nosotros no nos caracterizamos por eso. En el área científica lo mismo. Podemos ver los detectores del premio Nobel, donde hay 2 o 3 argentinos, pero no hay ningún brasileño. Y creo que hay algunos de otros países de América Latina, Rigoberta Menchú, que va a estar mañana, ¿no? Y algunos otros. Nuestras características son sumamente difíciles. La cuestión de nuestras disparidades sociales que tienen todo que ver con la empleabilidad y la responsabilidad social. La responsabilidad social mayor en esta situación económica tan difícil debe ser del Estado. Le corresponde al Estado hacer que existan programas en las áreas básicas, en las áreas de educación, de salud, de saneamiento básico, en formación profesional. Hoy tuvimos un excelente panel en el Congreso sobre los programas del Ministerio de Trabajo y otros programas de las empresas también, sobre los esfuerzos de capacitación de la mano de obra. Naturalmente, es necesario también que las empresas hagan su contribución, que las pequeñas y medianas empresas, que son gran responsables por la mayor parte del empleo de nuestras sociedades, hagan también su contribución en este proceso de responsabilidad social. Muy bien. Entonces estamos ante el desafío que presenta nuestras propias dificultades, nuestra propia estructura económica, con sus dificultades en el área del capital, de la tecnología, de los recursos naturales y de la mano de obra. Y al mismo tiempo de los esfuerzos de los países desarrollados por salir de la crisis y de la disputa y de los esfuerzos de los países como China a la búsqueda de los recursos naturales, de acceso a los recursos naturales. China puede ser, por otro lado, un factor importante de reforma de nuestra estructura industrial. Es necesario que China también participe como inversora en la transformación de nuestra estructura industrial. Solamente el desarrollo industrial permitirá el desarrollo de nuestros países.
La agricultura tiene extraordinaria importancia, pero el desarrollo industrial en países altamente urbanizados va a permitir que mejore la situación del trabajo de la población, porque es allí, en la actividad industrial, donde están los mayores salarios, no los servicios de baja tecnología. Bien, entonces yo quería decir que estamos ante un desafío muy grande teniendo en cuenta esta situación universal. Pero a través de los esfuerzos de integración de nuestros países, empezando, y lo digo con mucha sinceridad, por un esfuerzo mayor de integración entre la nación argentina y Brasil, como centro del Mercosur, estos dos países que son centro de América del Sur y que son países que preservaron hasta ahora su capacidad de desarrollar políticas públicas. Otros países, desgraciadamente, abdicaron de esa posibilidad a través de acuerdos de libre comercio. Entonces es muy importante esta unidad, ese esfuerzo de integración del Mercosur, de América del Sur, a partir de la integración entre Brasil y Argentina, a la que siempre tuve la oportunidad de defender y continuaré defendiendo. Muchas gracias. Y de esta manera damos por finalizada esta ceremonia. Despedimos al embajador Piñeiro Guimaraes y a las autoridades presentes con un fuerte aplauso, por favor. Y le vamos a pedir a ustedes que permanezcan en esta sala para poder disfrutar juntos de nuestra última conferencia de este día. Vamos a tener el placer de escuchar las palabras del doctor Patrick Moore, y para eso le voy a pedir a la doctora Alessandra Minichelli que no abandone este estrado. En un segundito más vamos a dar inicio a esta conferencia.